darle la bienvenida a nuestro programa en este día. Estamos emocionados de que nos acompañe mientras exploramos las Escrituras y compartimos la maravillosa enseñanza de la Palabra de Dios. Nuestra misión es proclamar la inmutable Palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente. Así que, con el corazón abierto a las enseñanzas del Espíritu Santo, abramos la Biblia y juntos estudiemos la Palabra de Dios. Una de las escenas más conmovedoras en la historia de los Estados Unidos de América tuvo lugar el 5 de abril de 1621. Un grupo de 51 peregrinos estaba en las orillas de la bahía Plymouth, en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Habían atravesado un terrible invierno. 102 habían venido al Nuevo Mundo a bordo del Mayflower, y en enero y febrero de ese año, 51 de los 102 habían muerto. Enterraron a los muertos en tumbas sin ninguna marca, a fin de que los indígenas no supieran cuántos quedaban. Ese día, los sobrevivientes estaban en la playa observando mientras el barco se alejaba para volver a Europa. Ninguno de los 51 que quedaban se embarcó para volver, aunque pudieron haberlo hecho, porque, como recordarán, habían venido a este continente buscando un lugar en donde pudieran adorar a Dios, y a pesar de las adversidades que enfrentaron, se quedaron para establecer una nueva nación que con el tiempo se llegaría a conocer como los Estados Unidos de América. Eran personas consagradas y habían traído consigo su posesión más preciosa, la Biblia. Apenas 9 años antes de que salieran, se había publicado la Biblia en forma impresa y ahora era el centro de sus vidas. Después de construir refugios en donde la Biblia era el centro de su vida familiar, levantaron templos en donde enseñar la Biblia. Después de que edificaron casas en donde estudiar la Biblia y en donde enseñarla, entonces construyeron escuelas en donde el texto escolar era la Biblia. Los niños aprendieron a leer leyendo la Biblia. Bien podría hacer una pausa aquí para mencionar cuánto nos hemos alejado del principio de esto que conocemos como los Estados Unidos de América. Bien, eligieron a William Bradford como gobernador, y a fines de 1621, el gobernador Bradford proclamó un tiempo de dar gracias. Esa fue la primera celebración del Día de Acción de Gracias en el Nuevo Mundo. Por 3 días se regocijaron por la bondad de Dios. Por 3 días celebraron con agradecimiento. No fue un solo día a fines de noviembre, sino que celebraron por 3 días enteros. Por 3 días aquellos peregrinos no pensaron en otra cosa que en su gratitud al Dios Todopoderoso. Simplemente estaban respondiendo a lo que habían leído en el libro que trajeron consigo. Porque en ese libro sagrado, en lugares como el Salmo 104, leyeron: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones». Por 3 días aquellos primeros habitantes extranjeros en esta parte del continente se reunieron y siguieron las instrucciones de la palabra de Dios, elevaron su voz, alabaron y dieron gracias a Dios. Pasaron 200 años, y en 1863 el presidente Abraham Lincoln declaró el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias y Alabanza a nuestro Padre benévolo que mora en el cielo. Debía ser un día de observancia religiosa y dedicado como día de oración y alabanza a Dios. Fue un tiempo de gran tensión, privación y muerte, enfermedad y dificultad, en donde nació la celebración que nosotros conocemos como el Día de Acción de Gracias. No nació debido a la abundancia, exuberancia y desbordamiento. Nació de lo que hoy consideraríamos pobreza abyecta, y sin embargo, esas personas estaban agradecidas. Mucho antes de que se estableciera el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, el agradecimiento era parte de la adoración del pueblo de Dios. Es impresionante volver a las Escrituras del Antiguo Testamento y ver cómo adoraban al Señor y cómo eso se parece a nuestra costumbre de dedicar un día para adorar a Dios y alabarle con gratitud. Moisés detalla un festejo similar que se debía realizar exactamente 7 semanas después del principio de la cosecha de otoño. Se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de los tabernáculos o celebración de las cabañas, porque los israelitas debían vivir por toda una semana en una choza o cabaña.
Levítico 23 nos dice que debían hacer estas chozas o cabañas con ramas de árboles y hojas. El evento se llamaba la fiesta de la siega o fiesta de la cosecha. Éxodo 23:16 nos dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Estas fiestas, y a la larga hubieron 3, que se agrupan en el Antiguo Testamento y que se mencionan en el libro de Éxodo y de nuevo en el libro de Levítico, pero que se nos dan con más detalle en el libro de Deuteronomio capítulo 16. De acuerdo a este pasaje, la fiesta de la cosecha debía ser un tiempo de regocijo, de ofrecer ofrendas a Dios y reflexión solemne en las bendiciones que la nación había recibido en el pasado. Si a los israelitas se les amonestó que no se olvidaran del Señor su Dios al contar los beneficios de su gracia, con toda certeza nosotros, que vivimos en este tiempo de gran bendición y prosperidad, sin lugar a duda, con todo cuidado debemos evitar el pecado de la ingratitud. Un escritor dijo que nosotros, como estadounidenses, hallamos difícil alabar al Señor sin caer en la trampa del fariseísmo. Se refiere al relato bíblico del fariseo que elevaba su oración al Señor. ¿Recuerdan cómo daba gracias en su oración? Él oraba: oh Señor, te agradezco porque no soy como el resto de esta gente. El escritor dice que si no tenemos cuidado, incluso podemos convertir nuestra oración de gratitud en ese tipo de oración. Dice que a veces, cuando algunos dicen tenemos mucho por lo cual estar agradecidos, lo que en realidad quieren decir es: tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Así que el escritor dice que debemos tener cuidado de que nuestra gratitud no caiga en la categoría de fanfarronería espiritual. Al examinar el tiempo de gratitud, según el Antiguo Testamento, descubriremos que hay principios para esta celebración y podemos seguir estos principios hoy, aunque estas palabras hayan sido escritas hace muchos años. Hay 5 principios que quiero darles al examinar este pasaje en Deuteronomio 16. En primer lugar, el tiempo de dar gracias es ocasión para relaciones personales. Tanto en la fiesta de las semanas como en la fiesta de los tabernáculos, esto es evidente. Observen en la Biblia y noten lo que dice Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner ahí su nombre. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. El tiempo de dar gracias no era algo que debía observarse a solas. Debían reunirse con toda la familia y con todos los amigos y todas las personas que estaban a su alrededor, y debían reunirse y celebrar juntos todo lo que Dios había hecho por ellos. Una de las grandes bendiciones de nuestras celebraciones festivas es la oportunidad que nos conceden para estar con las personas que queremos. Una de las grandes cualidades que la Biblia nos enseña es la cualidad de las relaciones personales. He llegado a concluir que la Biblia puede ser el mejor manual sobre las relaciones personales que jamás se hallará. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no se puede evadir esta verdad. El Dios Todopoderoso asigna gran valor a las relaciones personales. Fue Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así formó la familia. Cuando se llega al Nuevo Testamento se entiende que Dios no proponía que los creyentes vivieran solos. Nos formó como si fuéramos una familia, que empieza cuando el esposo y la esposa se unen. Así, Él reunió a la iglesia, que reúne a los creyentes. Se nos dice esto vez tras vez en el Nuevo Testamento, cuando la palabra santos nunca aparece en singular, sino que siempre es plural, porque Dios nos ve como comunidad. Entonces el tiempo de acción de gracias es un tiempo para mirar alrededor y ver a las personas que Él ha traído a nuestras vidas y expresar nuestra gratitud por cada una y todas ellas. Algunos tal vez se sientan muy solos durante los días festivos, y sé que hay muchos que sufren
debido a que algunas de las relaciones personales que muchos apreciaban en el pasado ya no están presentes. Tal vez debido a una muerte, un divorcio o una separación, y así usted ya no puede estar con las personas que significaban mucho para usted. Pero si observa a su alrededor, descubrirá que hay alguien en su vida que Dios ha provisto para este momento en particular, y esta es la ocasión de abrazar a esa persona y darle gracias a Dios por esta persona. Una de las cosas que me encantan del apóstol Pablo es que él me presenta un reto de muchas maneras, pero en este asunto en particular tal vez más que en cualquier otro. ¿Podría haber habido en la faz de esta tierra de Dios un hombre más ocupado que Pablo? Él estableció muchas iglesias, fue en muchos viajes misioneros, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, era un erudito, era un misionero, era un predicador, y sin embargo Pablo era un hombre de relaciones personales. Lea sus cartas. Inevitablemente él empieza su carta recordándoles a sus destinatarios todas las personas que estaban con él cuando escribe la carta. Y al terminar, hace una lista de todas las personas, nombre por nombre, que conoce y que están en el lugar donde llegará la carta. No sé exactamente la suma exacta de los muchos nombres que contienen las cartas de Pablo, pero hay multitud de nombres y al principio uno simplemente los lee de corrido sin notarlo, pero de repente se da cuenta de que este es Pablo, el hombre más atareado y más dinámico sobre la faz de la tierra, pero él se da tiempo para las personas. Así que, al pensar en la oportunidad de dar gracias, no se pierda la oportunidad de ser agradecido por las personas que Dios ha traído a su vida. La Biblia dice que cuando lo hacemos a uno de los pequeños, lo hacemos a Dios. Así que hay un sentido muy real en el cual, cuando damos gracias a otras personas por lo que ellas hacen por nosotros, en realidad estamos expresando nuestro agradecimiento a Dios. Así que sean personas agradecidas. Es terriblemente fácil caer en un espíritu de ingratitud, incluso en medio de las bendiciones que Dios ha provisto. Así que el tiempo de acción de gracias es una ocasión para las relaciones personales, pero noten, en segundo lugar, que el tiempo de dar gracias es ocasión para recordación. Deuteronomio 16:2 dice: «Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos». Ahora leamos Deuteronomio 8:18. «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». Quiero que se concentren por un momento en la palabra recuerda. Es como si nos enseñara que dar gracias es asunto de pensar con todo cuidado en lo que ha sucedido en nuestras vidas. Recordar. Es asunto de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar todas las buenas cosas que Él ha provisto para uno. El mismo hecho de que usted tenga la oportunidad de oír este mensaje es algo por lo que debe estar agradecido. Hay un fenómeno que me ha estado sucediendo en tiempos recientes y que no entiendo bien y que tal vez los psicólogos o los psiquiatras pudieran ayudarme a comprender. Resulta que mis padres fallecieron hace ya mucho tiempo, más de una década, y sin embargo, en tiempos recientes me han venido algunas ráfagas de recuerdos de cosas que sucedieron con mi padre y con mi madre, y pienso que Dios me las hace recordar a fin de ayudarme a apreciar el legado que me fue dejado. Nuestra memoria es fértil, y nuestros recuerdos traen a colación de nuevo cosas que sucedieron hace muchos años a fin de que recordemos. ¿Ven lo que dicen las Escrituras? Moisés dice: recuerden que fueron esclavos. En otras palabras, ¿no recuerdan ustedes la agonía de la esclavitud? ¿No recuerdan toda la opresión de la esclavitud? Pero recuerden que ahí es donde estaban y que Dios los sacó, y deben estar agradecidos por lo que Dios ha hecho. Leí de una señora que era muy tímida en su adolescencia, pero que determinó empezar a llevar una lista de sus cosas favoritas. Pronto, la lista se convirtió en una segunda naturaleza para ella. Se halló haciendo anotaciones mientras viajaba en el autobús y mientras se desayunaba, e incluso a medianoche se despertaba para añadir cosas a la lista. 20 años después, y una docena más de cuadernos, publicó su lista en un libro que tituló 14,000 cosas por las cuales estar contenta. Me figuro que todos podríamos compilar una lista como esa, si en realidad nos lo propusiéramos. 14,000 cosas. Probablemente no esperaría hacerlo en una semana, pero sí podríamos compilar un par de docenas, o tal vez 2 o 3.
La Biblia está llena de información que nos ayuda a comprender que Dios nos ha dado una memoria para que no nos olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Salmo 68:19 dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. ¿No es ese un gran pensamiento? Cada día nos colma de beneficios. Salmo 107:21 dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Romanos 11:33 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Efesios 1:3 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amigos y amigas, simplemente tomen esos versículos y edifiquen un ambiente de alabanza y acción de gracias, y fuera de ese círculo hallarán más que suficientes cosas para llenar su lista. La Biblia dice que lo que uno hace cuando da gracias es recordar lo que Dios ha hecho. Un senador escribió respecto a su experiencia con el cáncer y cómo eso lo había cambiado por completo. Dijo: me ocurrió un cambio que yo pienso que es irreversible. Cuestiones en cuanto a prestigio, triunfo político o situación financiera, de repente llegaron a carecer totalmente de importancia para mí. Más bien, me ha venido un nuevo aprecio por cosas que en un tiempo daba por sentado: almorzar con un amigo, acariciar las orejas de mi gato o escuchar su ronroneo, la compañía de mi esposa, leer un libro o una revista bajo la suave iluminación de mi lámpara nocturna, rebuscar en el refrigerador un poco de jugo de naranja o una tajada de la torta de café. Por primera vez, pienso que en realidad estoy saboreando la vida. Y cuando recuerdo todas las ocasiones que he arruinado yo mismo, incluso cuando estaba en lo mejor de mi salud, mediante el falso orgullo, valores sintéticos y deslices aventurados. Así que el tiempo de acción de gracias es tiempo de recordar. En tercer lugar, el tiempo de dar gracias es ocasión para reflexión. Deuteronomio 16:15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aquí, en los Estados Unidos de América, celebramos el Día de Acción de Gracias por un día. Los primeros peregrinos lo celebraron por 3, y el tiempo de acción de gracias original en el Antiguo Testamento debía celebrarse por 7 días. Ahora bien, ¿no es interesante cómo nosotros tenemos más y más y agradecemos a Dios menos y menos? Los que más agradecen al Señor y por más tiempo probablemente son los que tienen menos. Y nosotros, que somos los que más tenemos, lo hemos recluido a un día al año. Y para ser sinceros, amigos y amigas, para la mayoría de nosotros el Día de Acción de Gracias es simplemente una oportunidad para ver partidos deportivos y darnos un gran atracón. Una cosa es recordar, otra muy diferente reflexionar. Los israelitas pasaban una semana entera reflexionando en las bendiciones del Señor. Me pregunto, ¿qué sucedería si usted se consiguiera una enramada o una carpa y se fuera a algún lugar simplemente con lo suficiente para el sustento por una semana, y se sentara en esa carpa o choza con la Biblia y dijera que va a pasar toda una semana sin hacer otra cosa que reflexionar en la bondad de Dios en su vida? ¿Piensa usted que volvería cambiado? ¿Piensa que tal vez usted tendría un espíritu algo diferente, un poco diferente, respecto a sí mismo después de haber pasado 7 días reflexionando en la bondad de Dios? Con razón esto fue una instrucción para el pueblo de Israel, para que en un momento en particular y en forma específica se recluyeran a dar gracias al Señor. Es sorprendente lo que sucede cuando empezamos a reflexionar en nuestras propias vidas. Es sorprendente cómo las cosas parecen diferentes. Alguien ha sugerido que tal vez sería mejor si los estadounidenses cambiáramos el Día de Acción de Gracias en un Día Nacional de Rezongar o en un Día Nacional de Quejas, y pasáramos los otros 364 o 365 días dando gracias. Ahora bien, eso sería un buen trueque, ¿verdad? Así que simplemente diríamos: ¿saben? No voy a quejarme desde aquí hasta el Día Nacional de Quejas, y cuando llegue ese día, entonces voy a quejarme.
Así que será mejor que no estén conmigo ese día, porque ese día voy a soltarlo todo. Voy a quejarme a más no poder en ese día, pero no voy a quejarme desde hoy hasta ese día, porque hoy no es el Día Nacional de Quejas. Entonces, después de hacerlo, por 24 horas, usted simplemente dirá, se acabó, no más quejas hasta el próximo año. ¿Cuántos votarían por ese cambio? ¿Piensan que sería un buen cambio? En sus famosas charlas de sobremesa, Martín Lutero observó que exhibimos un nivel de acción de gracias en la vida en proporción inversa a la cantidad de bendiciones que recibimos. Él dijo que mientras mayores los dones y las obras de Dios, por lo general, menos se les considera. Alguien dijo que el hombre con hambre se siente más agradecido por su bocado que el rico por su mesa abundante. Una mujer humilde en un asilo apreciará más una visita que una mujer popular con la fiesta que se hace para ella. Un ruso que finalmente consigue su propio ejemplar de las Escrituras después de 75 años de ateísmo impuesto por el Estado está más agradecido por esa Biblia que nosotros lo estamos por todos los libros, revistas cristianas y traducciones que abundan en nuestros anaqueles. El poeta Ralph Waldo Emerson observó que si las constelaciones aparecieran solamente una vez en 1000 años, imagínense lo emocionante que sería, pero debido a que están ahí por todas las noches, casi ni las miramos. Una de las evidencias de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno es una inversión gradual en este tergiversado patrón de acción de gracias. Dios quiere hacernos personas que exhiben agradecimiento en proporción a los dones y bendiciones que recibimos sin nunca darlas por sentado. Esa es una disciplina espiritual y exige acción positiva de su parte. Esto no es algo que simplemente le vaya a suceder por casualidad. ¿Cuántos saben que de manera normal y natural no somos personas agradecidas? Tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Piensa usted que los niños nacen con espíritu de gratitud? Quisiera darle la oportunidad de que se levante en este mismo momento y visite nuestro departamento de sala de cuna y guardería infantil y observe. No, tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Cuántos saben que estamos trabajando en esa lección toda nuestra vida? Nos lleva toda nuestra vida a aprenderla. Por mucho que Dios haga o nos bendiga, y Dios puede bendecirnos en una semana con alguna gran bendición, y si no prestamos atención notaremos la única cosa pequeña que no salió bien. ¿Y cuando hablamos con nuestros amigos, hablamos sobre la bendición? No, hablamos de aquel detalle que no salió bien. Así que el tiempo de dar gracias es un tiempo para las relaciones personales, es tiempo para recordar, es ocasión para reflexionar. Y número 4, el tiempo de dar gracias es ocasión para regocijarse. Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Versículo 15. Y estarás verdaderamente alegre. Así que el tiempo de dar gracias es tiempo de alegría y regocijo, es tiempo para entonar alabanzas al Señor, es tiempo para palmotear y levantar nuestras manos en alabanza a Dios y decir, Señor Dios, gracias. Estoy lleno de alegría por todas tus bendiciones en mi corazón. Un día, Tauler, el predicador y místico alemán del siglo XIV, encontró a un mendigo y le dijo, que Dios te dé un buen día, amigo. El mendigo contestó, doy gracias a Dios de que nunca he tenido un día malo. Tauler le dijo, que Dios te dé una vida feliz, amigo mío. Le doy gracias a Dios, dijo el mendigo. Nunca me siento desdichado. Tauler le preguntó asombrado, ¿qué quieres decir? Pues bien, dijo el mendigo, cuando hace un buen día, le agradezco a Dios, y cuando llueve, le agradezco a Dios. Cuando tengo lo suficiente, le doy gracias a Dios, y cuando tengo hambre, le doy gracias a Dios. ¿Por qué voy a decir que soy desdichado cuando no lo soy? La gratitud es una respuesta que se aprende. La Biblia dice, den gracias en todo. No dice por todo. Dice, den gracias en todo al Señor. Poder vivir en gratitud al Señor incluso cuando no se le entiende. Es lo que Dios quiere. La gratitud no es simplemente algo que uno tiene que hacer. La gratitud es una dádiva de Dios que cuando es recibida lo pone a uno en un plano espiritual que no se podría experimentar de ninguna otra manera.
La gratitud verdadera, sin ser adulterada, es una de las más grandes emociones que Dios nos ha dado. ¿Ha sentido usted eso en estos últimos tiempos? ¿Está usted tan enredado en todas las cuestiones de la vida y en todas las dificultades y en todas las cosas negativas de la vida que no se ha concedido a sí mismo la oportunidad y la bendición y el privilegio de la gratitud pura, absolutamente sin cortapisas a Dios? ¿Por qué no trata de ponerse en ese lugar y ver si no es lo más maravilloso que usted jamás haya sentido? El tiempo de dar gracias es ocasión para las relaciones personales y para recordar y para reflexionar y para regocijarse. Pero también no olvidemos que el tiempo de dar gracias es ocasión para responder. ¿Cuál es la expresión que usamos? Dar gracias. La persona agradecida será una persona que tiene las manos abiertas para ayudar a otros. La persona agradecida se dará cuenta de que Dios simplemente le ha dado lo que tiene a fin de que pueda ser un instrumento para bendecir a otros. Dios nos da influencia para ayudar a otros. Dios nos da bienes para que ayudemos a otros. Dios nos da talentos y capacidades para que ayudemos a otros. Nada que Dios nos da es, en última instancia, para que lo acaparemos para nosotros mismos, sino que debemos ser canales de bendición para otros. Al leer este pasaje, notará en el versículo 10 estas palabras: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Versículos 16, la última parte, y versículo 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. El escritor de Deuteronomio dice que cuando se está agradecido, ¿cómo lo sabemos? Se le conocerá por la actitud de acción de gracias cuando se desea tomar algo de lo que Dios le ha dado a uno y pasarlo a otros, o responder la obra para lo que envió a su Hijo amado. La gratitud requiere una respuesta de nuestra parte. Esa es una de las razones por las cuales en nuestra iglesia tenemos la costumbre de dar regalos a los hijos de los presos como expresión de nuestra gratitud. Es una ilustración del amor perfecto. No hay nada que alguno de esos niños pueda hacer para pagar lo que se hace por ellos. Lo hacemos sin esperar nada en pago. Esa es la imagen del amor de Dios y de nuestra respuesta por lo que Dios ha hecho por nosotros, porque en nuestro corazón con amor damos gracias. Estamos respondiendo a la bondad de Dios. Así que el tiempo de acción de gracias es un tiempo para responder. Su respuesta requiere responsabilidad. Uno de los relatos del Nuevo Testamento que nos enseña más en cuanto a la gratitud es el personaje que nos habla de los 10 leprosos que fueron sanados y solo uno volvió para dar gracias. Los otros 9 se fueron, muy llenos de lo que había sucedido, pero sin darle gracias a Jesús. En forma de lo más interesante, el leproso que volvió era un samaritano. Era la persona menos probable en que se pensara que volviera para darle gracias a Jesús, pero así lo hizo. Encontré un poema que alguien compuso para describir por qué la gente no volvió, por qué no dieron gracias. Me hace recordar por qué a menudo nosotros no damos gracias. Tenemos buenas intenciones, pero no lo hacemos. Escuchen. Quería volver, pero tal vez adivines. Yo estaba tan lleno de asombro que no podía expresar. Pensar en todos esos horribles años. La pasión del hastío, la pasión de los temores, de esas llagas insoportables que carcomen, que contaminan. Mi carne se volvió como la carne de un niño. Yo estaba ebrio de alegría, enloquecido de júbilo, que casi ni podía caminar y casi ni podía ver, por el brillo de la luz del sol en todo lo que había sido negro. Pero yo pensé, quería volver. Pensé en volver cuando la gente salió. Hubo lágrimas de alegría y risa y gritos. Mi copa estaba rebosando, que parecía que no nos faltaba nada. Y yo tenía la intención de volver. ¿No nos describe eso a la mayoría de nosotros? No somos malagradecidos, por lo menos
pensamos que no lo somos. Muy dentro de nuestro corazón tenemos el propósito de ser agradecidos, tenemos el propósito de darle gracias al Señor, tenemos el propósito de responder a todo lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos el propósito. Pero si no tenemos cuidado, la vida sigue, y como los 10 que no respondieron, nos volvemos desagradecidos. Así que el tiempo de dar gracias es un tiempo para las relaciones personales y para recordar y para reflexionar y regocijarnos y responder. Y finalmente, el tiempo de dar gracias es ocasión para alcanzar. Porque en este pasaje bíblico que hemos leído descubrimos que no era una fiesta solo para el grupo local, sino que también debían ser hospitalarios para todos los que estaban a su alrededor y debían invitarlos para participar en su tiempo de regocijo. Hubo, en una época, un abogado joven que tenía un lado oscuro en su naturaleza. En una ocasión sus amigos pensaron que sería mejor que se tuviera todo cuchillo y navajas fuera de su alcance. Incluso pensaron en que alguien se quedara con el joven todas las noches a fin de que no se hiciera daño a sí mismo. Durante ese proceso en particular de su vida, este abogado escribió estas palabras: «Soy el hombre más desdichado en esta tierra. Si lo que yo siento se repartiera por igual a toda la familia humana, si toda persona de la familia humana tuviera lo que yo tengo, no habría ni una sola carga alegre en toda la tierra. Me parece que debo morir o mejorarme». Esas palabras fueron escritas en 1841 por Abraham Lincoln. Su socio en la firma de abogados, William Henry, dijo: «La melancolía destilaba de él mientras caminaba todo el día durante ese periodo». Pero en 1863 algo sucedió en el corazón de Abraham Lincoln. Escuchen estas palabras. 20 años más tarde, el año que se acerca a su fin ha estado repleto de bendiciones de los campos fructíferos y cielos saludables. Esta abundancia la disfrutamos tan constantemente que nos inclinamos a olvidar la fuente de la que viene. Lincoln estaba dolorosamente consciente de que miles de jóvenes estadounidenses estaban muriendo durante la guerra civil y que la nación podría hallarse al borde del colapso, pero todavía en ese punto en su vida podía ver la bondad de Dios a su alrededor. En algún momento, entre 1841 y 1863, Lincoln había aprendido cómo vivir en medio de la tragedia y con todo cultivar gratitud y alegría en su vida. No sabemos qué sucedió, así que no podemos hablar al respecto, pero hay un pequeño indicio que se nos ha dejado, y es lo que quiero dejar con ustedes. Es un comentario casual que una vez hizo alguien sobre este tema en particular. Lincoln dijo: «He notado que la mayoría de personas son felices cuando toman la